Hola amigos, de nuevo Héctor Calderón Soriano desde República Dominicana con ustedes. Los dirigentes políticos normalmente externan opiniones para orientar a su militancia o para dirigirse a la sociedad para que evalúe los conceptos que ponen concerniente a el desarrollo político de los pueblos. Así pues, cuando un dirigente entiende que el gobierno o que otro partido hace un uso errado o inadecuado de la política, pues le sale al frente y plantea su concepto o su punto de vista para que la opinión pública saque provecho o saque partido, como dicen, y entonces haga un estilo comparativo, como si hiciéramos un estado de situación. Es decir, usted sopesa lo que dijo tal político y lo compara con la situación actual del país, y entonces usted le otorga al que sustenta su punto de vista si tiene o no tiene razón. Lo decimos de esta manera porque en ocasiones se producen declaraciones apartadas o divorciadas totalmente de la verdad. Para usted obtener no el visto bueno, sino que encaje en la mentalidad del pueblo lo que usted dice, debe de detenerse a enjuiciar con detenimiento las palabras que va a expresar, porque cuando usted dice cosas que no se corresponden con la verdad o que van a conseguir, quizás no el rechazo de la población, pero tampoco la aceptación, entonces es preferible, lo mejor es que usted mismo se aconseje y se detenga antes de hacer una expresión de índole o de carácter político, medir usted en su cerebro cuáles son las consecuencias que puede derivarse de ellas o cómo la va a enjuiciar el pueblo. Traemos estas palabras en referencia porque hoy hubo no un líder de la oposición, pero sí una persona de bastante prestigio político y por ende un señor, por cierto, muy capaz, y hasta tiene dentro de su partido un porcentaje, quizá no garantizado, pero un porcentaje de aceptación. Y ese candidato o precandidato a quien hacemos referencia va a optar por presentarse dentro de su organización a ver si puede conseguir la nominación de su partido a las elecciones que hay programadas en nuestro país para el año 2024, a pesar de que eso está muy lejos. Pero como aquí los políticos en su mayoría no son holgazanes, pero tienen tiempo de más, es decir, como no se están recreando en un banco del parque, se acomodan en su sillón dentro de su residencia a hilar conjeturas y aunar palabras para ver cómo pueden tener vigencia política. Pues ese caballero al que hacemos hoy alusión dijo que le solicitó a la Junta Central Electoral que averigüe qué cantidad de congresistas, es decir, de diputados y senadores, actualmente no tienen visa norteamericana. A nosotros nos pareció, y tengo entendido que la población así mismo también lo va a ver, ¿por qué solicitarle al organismo electoral que escudriñe o que investigue cuántos diputados o senadores no le han otorgado visa
el consulado americano o la embajada americana o el gobierno norteamericano, porque hasta donde las cosas se explican con sentido lógico, la Junta Central Electoral no tiene competencia para manejar, llevar quienes tienen o no tienen visa. Eso es similar o es igual o es parecido también como preguntarle a la Junta Central Electoral cuántos no al lugar se otorgaron en la justicia en los gobiernos del PLD. Y para los que no saben lo que es no al lugar, paso a explicarle. Es una forma casi de perdón o de exoneración judicial cuando se ventilan casos o juicios. Es decir, se apodera un tribunal de justicia de una acusación contra un ciudadano por haber cometido delitos graves, específicamente asuntos de dolo, es decir, de corrupción, y después que los casos rebotan en un tribunal y van al otro y lo posponen y dictan una sentencia, es una sentencia de no al lugar. Es decir, que no hay causa valedera, no hay prueba suficiente para llevar a juicio de fondo a esa persona y por tanto, entonces el juez lo que hace es que declara ese expediente nulo porque no es atendible, porque no tiene causa suficiente probatoria para poder emitir un juicio en la justicia. Esa fue una costumbre que se instauró en los gobiernos del PLD y que se hizo un hábito. Fueron muchas las personas que habían cometido cosas muy fuertes y duras contra la ley y fueron favorecidos con no al lugar. Entonces, hago la comparación porque la Junta Central Electoral no lleva en cuenta, es decir, no lleva un libro, no tiene un cuaderno, no recoge en su haber asuntos de otorgamiento de visa. Entonces por eso hago hincapié y traigo eso también de las causas que el PLD le perdonó a su gente con no al lugar. Eso también sería improcedente preguntárselo a la Junta Central Electoral. De manera que los políticos tienen que pensar bien cómo se van a dirigir el país, no porque van a hacer un papel de hazme reír, pero sí saben que le van a salir al frente a cosas que son contraproducentes, que son ilógicas. Entonces cada político debe de cuidarse a la hora de hacer ante la opinión pública declaraciones que produzcan situaciones censurables, y más si se trata de personas que son ya bien experimentadas en ese quehacer, porque ¿cómo se explica que un abogado incurra en un error tan garrafal como el que estamos comentando? Es cuanto yo quería traer a colación, decir, para que en lo sucesivo, cuando se enjuicie cualquier acto del gobierno o se haga alguna declaración para que sea tomada en cuenta por los militantes, por la membresía del partido, sepan que si esa persona arriba al poder, pues va a estar bien representada y sabe que tiene materia gris para conducir la política del país. De lo contrario, una persona que no sepa lo que está diciendo, antes de ser candidato se descalifica a nuestro modo de ver la cosa. Concluyo este comentario exhortando a esa persona a que se revise, que revise su mente y que antes de emitir juicio los analice detenidamente para que no incurra en un error como este. Muchas gracias.